Tercera carta del apóstol Juan. Esta es la carta más corta de toda la Biblia, o el libro más corto de toda la Biblia. Por supuesto, la leemos en español, pero en el griego solo tiene 300 palabras. Pero a pesar de lo corta de esta carta, es una carta de gran profundidad. Es la carta de un apóstol experimentado. Es la carta inspirada por el Santo Espíritu. Así que le invito a la tercera carta de Juan y vamos a concentrarnos solamente en los versículos 5 al 8. Tercera carta de Juan, versículos 5 al 8. Y voy a leer en favor de todos ustedes esta que es la palabra de Dios. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? En esa época, aunque parece haber un cierto ambiente religioso, lo que en realidad observamos como generalidad son muchos excesos. Vemos un consumismo excesivo. Por eso es tal vez una de las mejores épocas para los comerciantes en vender, pero también parece ser una de las mejores épocas para ese espíritu derrochador, para comprar simplemente por comprar. Así que vemos compras impulsivas. También vemos celebraciones en exceso y tristemente desenfrenadas. Vemos pólvora, a pesar de que está prohibida en la mayor parte de nuestra región. Vemos alcohol. El mundo en general, si lo notamos, mis hermanos y amigos, prefiere más la festividad que la meditación. Si usted hace un análisis correcto de nuestra sociedad, usted se va a dar cuenta que estamos sumergidos en un mundo que nos invita más a lo festivo, al supuesto gozo y libertinaje, que a la meditación, o al examen, o a la reflexión. Mas Dios en su gracia común, recuerden que el Espíritu Santo está en la tierra de manera especial. Y el Espíritu Santo no solamente obra y opera en la iglesia, sino que también opera en esta sociedad caída. Dios en su gracia común frena el mal aún en esta época. Y lo frena en el sentido que se pregona aún entre los inconversos la unión familiar, el compartir, el dar regalos, el visitar a los seres queridos que tal vez no se ven hace mucho tiempo, incluso en visitar a los hospitales, a los enfermos, en ayudar a los más desfavorecidos, en hacer una obra de caridad cualquiera. Se pregona sobre todo la hospitalidad, el hecho de dar a alguien algo sin esperar nada a cambio, mostrar el amor a los demás. Pareciera que la sociedad dijera en esta época, bueno, ya hemos hecho muchas cosas de las cuales no nos sentiríamos orgullosos. Así que ahora es momento de relajarnos un poco y hacer el bien que tal vez no hicimos en todo el año. Tenemos una frase muy común, muy coloquial: el que reza y peca empata. Pareciera que como aquel niño en el colegio que nunca hizo nada en los primeros 7 meses, se pretendiera ganar el año con buenas obras en el último mes. Y eso es lo que observamos en nuestra época. Aunque Dios demanda del ser humano justicia, amor, misericordia y obediencia cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. No es solo una época del año. El cristiano sabe muy bien eso. O el cristiano debe saber muy bien eso.
Nosotros no vivimos o tratamos de vivir una buena fe en Cristo en ciertas épocas del año. Tratamos de vivir una vida cristiana todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque el cristiano ha entendido que ahora su vida está aferrada a la eternidad. Ya no está aferrada al tiempo. Ya su vida le pertenece eternamente a aquel que le juró lealtad al arrepentirse y creen en él con fe. La tercera carta del apóstol Juan es una epístola que está dirigida a alguien conocido o llamado como Gallo. Usted lo puede ver en el versículo 1. El anciano a Gallo. No podríamos identificar exactamente a este varón, pues era un nombre muy común en aquella época. Ya lo hemos visto en la serie expositiva y consecutiva de la armonía de los evangelios con los apóstoles. Tenemos 2 Pedros, o 2 Simón, tenemos también a 2 Judas. Es algo muy común también en nuestra época, así que el nombre de Gallo era algo muy común. Usted puede notar al menos 4 referencias de 4 personas en el Nuevo Testamento llamados Gallo, en Hechos 19, Hechos 20, en Romanos 16 y en 1 Corintios 1:14. Ahora, lo que podemos decir acerca de esta persona a la cual escribe Juan, llamado Gallo, es que era un hombre creyente, era un hombre de buen testimonio y sobre todo amado por el apóstol Juan. Miren lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un amor legítimo de Juan hacia él. Lo ama con un amor paternal, un amor fraterno. Lo ama con todo su corazón en Cristo Jesús. Y la razón es que Juan ve en él el amor de Cristo, ve el Espíritu Santo en su alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio ¿de qué? De tu verdad. Es un verdadero hermano. Es un hermano no solamente de apariencia. En realidad, él ha creído en la doctrina verdadera del Evangelio. Él cree en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Él cree en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el Santo Espíritu. Él cree en la necesidad de arrepentimiento y fe. Y él cree que ha sido salvado por gracia. Y eso lo refleja en su testimonio de vida. Miren lo que dice: cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y aquí vemos algo muy interesante en la persona de Gallo. Y es que es elogiado por Juan porque su evangelio no es solo de palabra. Claro, podríamos decir que alguien cree en la verdad y que está en la verdad, porque cuando le preguntas qué es el evangelio, él responde sin dudar. Y lo responde con una claridad tal que tú puedes quedar asombrado de esa persona. Incluso cuando le preguntas acerca de cosas profundas, como teología propia, o acerca de las 2 naturalezas de Cristo en una sola persona, es un hermano o una hermana que te va a responder con toda claridad. Pero otra cosa es que lo refleje con su vida. Gallo no era un hombre cristiano solo de palabra, sino que sus actos reflejaban la verdad que había en su corazón. Mis hermanos y amigos, usted puede decir todo el tiempo que está feliz, pero si su cara, su mal genio, su temperamento es el que actúa, muy difícil creerlo. Aunque usted puede entender intelectualmente qué es la felicidad y qué es estar alegre. Es muy difícil. Juan resalta en Gallo a alguien que no solamente cree el evangelio, sino que lo vive y lo refleja. De tal manera que cualquier persona podía notar eso en él. Todos dan testimonio de ti. Y por eso dice en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo, mayor alegría que el oír que mis hijos andan en la verdad. Que sí viven conforme a lo que han creído. Que no necesito presentar una defensa diciéndole a otro, no, espera que vas a ver algún día un cristiano en él. No, él lo muestra solo. No tengo que dar una presentación de este hermano o hermana. Él muestra que es un cristiano. Bueno, ese es Gallo. Y Juan entonces escribe con la autoridad de un apóstol. Por eso él se identifica el anciano como un apóstol redimido por Cristo. Recuerden, este es el mismo que hemos estudiado, hermano de Jacobo, los Boanerges, los hijos del trueno, aquel que pedía fuego del cielo para los samaritanos, aquel que le decía a otro, no camines con nosotros, está prohibido predicar de Cristo, ese espíritu sectario. Este es el mismo Juan
que después es conocido por estas palabras como el apóstol del amor, como el apóstol del amor. Así que Juan dirige esta carta de manera primaria a Gayo, a este hermano, pero también dirige esta carta en la autoridad apostólica a las iglesias en Asia Menor, las cuales él supervisaba, y por supuesto, como es un escrito apostólico, y toda iglesia cristiana se ha de construir y se ha de edificar en el fundamento apostólico, es una carta para nosotros como iglesia local. Estas palabras son necesarias para nosotros. Ahora, el contenido de esta carta es un contenido de ánimo, es un mensaje de incentivo, porque Gayo da buen testimonio, contrario a otro hermano que en realidad estaba oponiéndose al evangelio, un hombre conocido como Diótrefes. Así que Juan usa estas palabras para no solamente elogiar, aprobar el comportamiento de Gayo, sino incentivar a la iglesia a imitar lo bueno. Miren el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ustedes escuchan estas palabras y tal vez las entenderán muy amorosas, pero en realidad Juan lo que está haciendo aquí es trazando una línea en la vida de una persona. Si tú eres alguien que obra para mal, más te pareces a un hijo de Satanás. Si eres alguien que obra el bien, entonces estás reflejando la fe en Cristo Jesús. Así que lo que está diciendo el apóstol Juan a la iglesia es: ustedes deben de imitar lo bueno, porque para eso fueron salvados, para ser santos, para parecerse a Cristo. No imiten lo malo, imiten lo bueno. Pero en especial esta carta, por supuesto, es una carta llena de amor, un amor que halaga las buenas obras por la gracia de Cristo, pero que también denuncia el pecado y confronta. Miren que en una misma carta se puede hablar de ambas cosas, y sigue siendo una carta de amor. Se puede exhortar y se puede elogiar, y sigue siendo una carta de amor. Pero aquí notamos dos cosas principales en la teología del apóstol Juan, algo que ya hemos visto. Y es que no es solo el apóstol del amor, sino el apóstol de la verdad. Para Juan es muy necesario que el cristiano entienda: no puede haber un amor legítimo cristiano si ese amor no está unido a la verdad. Y no puede haber verdad que se demuestra en un cristiano si no está ligada al amor. Lo que está diciendo Juan: la verdad y el amor avanzan juntos. La verdad debe avanzar, y cuando hace eso, el amor de Dios es propagado. Cuando se ama en Cristo Jesús, entonces se vive la verdad del evangelio. Ambas cosas están unidas. Por lo cual, lo que enseña Juan ahora en esos versículos del 5 al 8 es lo siguiente, y es una hermosa virtud: la hospitalidad. La hospitalidad es una virtud elogiada, aprobada, incentivada, y que tiene un propósito en la vida de un cristiano: la hospitalidad. Porque la hospitalidad es el amor que coopera con la verdad. Eso es la hospitalidad. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es hospitalidad, 2 puntos, amor que coopera con la verdad. Hospitalidad, amor que coopera con la verdad. Y vamos a ver en los versículos 5 y 6 un primer rasgo de la hospitalidad que Juan quiere ver en Gayo y en sus hermanos. Primero, hay un incentivo a la hospitalidad. Miren lo que dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ya hemos señalado la manera en que Juan se refiere a Gayo, amado. Y ahora lo que está haciendo Juan es hablando de esa cercanía que tiene con Gayo. Él lo ve como un hijo espiritual. Así que cuando Gayo lee estas palabras, Gayo está entendiendo que le está hablando a alguien que tiene autoridad sobre él, pero sobre todo a alguien que se preocupa por su bienestar. Que cada palabra que le está dando no es simplemente para darle una cantaleta espiritual o un sermón que vaya a molestar o amargar su vida, sino que en realidad le interesa su alma, busca su bien.
Es algo que lastimosamente a veces los hijos, bueno, yo ya no me puedo meter en ese club, los hijos no podemos entender. Cuando entendemos que mamá o papá nos están diciendo no hagas esto, no debes de hacer esto, lo único que entendemos es deseo lo peor para ti. Y en realidad lo que está tratando de hacer mamá y papá es decirle, el mejor camino que puedes tomar es esto, porque yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que te vaya bien. Por una razón, el amor. Porque te amo. Ahora, Juan lo que hace es entonces aprobar una conducta de Gallo. Y lo que le está diciendo es, bien haces, fielmente te comportas, tienes una actitud y un comportamiento adecuado cuando haces eso. ¿Qué se está refiriendo Juan? Bueno, resulta que en aquella época, estamos en el año 80 o 90 después de Cristo, en aquella época tenemos ya diferentes situaciones que la iglesia empezaba a enfrentar. Habían ya, gracias a la labor del Espíritu Santo y gracias a la obra a través de los apóstoles, habían muchos hermanos que ya eran pastores, que eran misioneros y que eran evangelistas. Así que ellos se encargaban de seguir propagando el evangelio por todos los lugares conocidos. Pero resulta que eso implicaba que ellos tenían que exponerse a muchas cosas, a muchos peligros. Recuerden que también habían persecuciones y por supuesto a mucha escasez. Podían viajar, pero de un momento a otro acabarse los víveres, acabarse el dinero para poder transportarse. Y tenían que llegar a ciertos lugares. Así que aquí era donde venía la hospitalidad de los hermanos. Habían hermanos como Gallo que inmediatamente se daban cuenta que un hermano tenía que pasar por esa región, ofrecía su casa, ofrecía sus bienes, ofrecía su protección para poderlos hospedar. Y Juan le está exaltando eso, le está diciendo, Gallo, eso que estás haciendo es digno de un cristiano fiel. Eso es mostrar que andas en la verdad. Ahora, pareciera que es muy sencillo. Tal vez, si a usted alguien le dice, ¿usted me puede acoger 3 días en la casa? Usted dice, bueno, yo acomodo la cama, mando a los niños a dormir en el cambuche. 3 días. ¿Qué son 3 días? Pero si esa persona le dice, no somos 1, somos 10. Parece que el nivel o el termómetro del amor y la hospitalidad como que va descendiendo un poco. Le vamos poniendo condiciones. Ahora resulta que entre los 10 hay 2 pequeños niños, hermosos, lindos, pero que tienen un pequeño problema, apenas están trabajando en la obediencia. Así que ellos se mantienen cogiendo lo que no deben, abriendo lo que no deben abrir. Cogen la reliquia de la familia y juegan con ello voleibol. Y usted inmediatamente piensa, ¿de verdad debo prestar hospitalidad? Tal vez uno de los hermanos ronca mucho. Y usted tiene un nivel de sensibilidad al extremo. Así que parece que la hospitalidad empieza a descender. Bueno, Gallo no tenía discriminación en esto. Gallo estaba dispuesto a morir a sí mismo con tal de cooperar con la verdad. Es el Evangelio de Cristo el que necesita avanzar. ¿Qué es lo mío delante del Señor? Nada. Todo le pertenece a Él. Aquí es donde en realidad se pone a prueba mis palabras con mis actos. ¿Fácil hospedar aquí? Difícil hospedar aquí. Y aquí es donde Juan resalta eso. Y es algo que los apóstoles totalmente infundieron y animaron, incentivaron en las iglesias. Si usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo, en uno de lo que se cree sus primeros escritos, la carta de Pablo a los Gálatas, miren lo que dice el apóstol Pablo en el último tramo de la carta, capítulo 5, versículo 7, y el apóstol Pablo dice lo siguiente:
Perdón, es capítulo 6, versículo 10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes, a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si tú tienes oportunidad de hacer algún bien, hazlo. Fielmente te comportas. Juan está incentivando a Gallo y a la iglesia. Háganlo. Esto es una virtud de los hijos de Dios. Y esto no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Si ustedes van al primer libro de Reyes, capítulo 17, usted se va a dar cuenta que una viuda en Sarepta, gentil, no israelita, que acogió a ¿quién? A Elías. Le dio alimento a pesar de que ella no tenía, sino para morir con su hijo. Pero ella hospedó al profeta. En esa confrontación en donde Elías está en una crisis existencial de su ministerio, Dios le dice a Elías que muchos no han doblado sus rodillas a Baal. Y una de las cosas que se resalta es la acción de Abdías. Si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice que Abdías era un hombre que guardó, que hospedó, que escondió a expensas de morir él mismo por Jezabel y Acab a 100 profetas de Dios. No es algo nuevo. Y por eso el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10 versículo 4 al 6, cuando manda a sus apóstoles les dice, no llevéis alforja, no llevéis bolsa, no llevéis calzado, a nadie saludéis en el camino, más bien en cualquier casa en donde entréis, ¿cómo debían saludar ellos? Paz sea a esta casa. Y miren lo que dice Cristo. Y si allí hubiese algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. ¿A quién se refiere como hijo de paz? A aquel que iba a hospedar a los apóstoles para que avanzara la verdad del Evangelio. Incluso Hebreos capítulo 13, versículo 1, le insta, le incentiva a los hermanos, recordando cómo Abraham hospedó en el pasado a 3 personas que en realidad resultaron ser ángeles. Y Hebreos 13 dice, mis hermanos, estamos llamados aquí a la hospitalidad, porque quizás terminemos hospedando ángeles. Hay un incentivo. Entonces Juan aprueba el comportamiento de Gallo porque es el comportamiento que surge del conocimiento de la verdad. Es el amor genuino que sale solo de conocer el Evangelio. Es el fruto de una vida piadosa. Es el fruto de una vida entregada a Cristo, digna de aquel que se le llama creyente. Y Juan estaba enviando un mensaje a todas las iglesias, al igual que a nosotros. La hospitalidad es una virtud que todo creyente debe tener. Y el mayor ejemplo de la hospitalidad es Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 45. El Señor Jesucristo dice que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. El mayor ejemplo de hospitalidad ha sido Cristo. Y quiero hablarlo desde la verdad. Mire, mi hermano en Cristo, mi hermano y hermana, usted que ha creído en Cristo, usted sabe que usted y yo no merecíamos entrar ni siquiera a la puerta del reino de los cielos. No lo merecíamos. ¿Y sabe quién tuvo hospitalidad de nosotros al pagar el precio para que nosotros pudiésemos entrar? Fue Cristo. Cristo, vino a servir. Así que la hospitalidad es algo que le pertenece a la vida del cristiano. Debe ser un fruto de su vida, porque coopera con la verdad. La hospitalidad es el amor del reflejo de Cristo en la vida de una persona. Cristo se dispuso antes de ir a la cruz, tomó una toalla, tomó una vasija y lavó los pies de sus discípulos.
Y eso parece ser algo muy hermoso. Tal vez usted ha visto alguna dramatización de eso. Pero usted en realidad no ve pies sucios, ni uñas encarnadas. Por eso solamente lo hacía alguien que era considerado un esclavo. Cristo lo hizo con amor genuino a sus discípulos. Y ese es el ejemplo que debe seguir el cristiano. Esta hospitalidad busca algo, y era lo que le enseñaba Juan a Gallo. Mira, cuando tú recibes hermanos, especialmente a los que no conoces, a los que nunca has visto, y tú los recibes con amor, tú estás dando un testimonio de amor a la iglesia. Pero además de eso, tú los estás encaminando para que sigan su servicio de predicar la palabra de Dios y continuar su viaje. Tal vez Gallo no predicaba. Tal vez Gallo no tenía el don de la enseñanza. Quizás Máximo Gallo fue un diácono y que nunca tal vez estuvo al frente de un púlpito, pero cooperó con la verdad todo el tiempo. Cooperó con la verdad. Siempre su corazón estuvo dispuesto a que avanzara la verdad. No había un ánimo en él de tener protagonismo, contrario al mismo Diótrefes. No, él quería cooperar con la verdad. No le importaba si era lo más humilde, si era lo menos esperado. En las iglesias muchos anhelan el púlpito, muchos anhelan el micrófono, pero a veces poco se anhela servir a los demás con lo que uno tiene o con lo que uno apenas logra poseer. Y aquí Gallo es exaltado por eso. Ahora, la hospitalidad de Gallo tenía entonces como propósito aportar notablemente a la expansión del reino de los cielos. Por eso es que se exalta por parte de Juan. Cuando se predica el evangelio y los siervos de Dios no tienen que preocuparse de otras cosas sino en la predicación del evangelio, ¿qué pasa? El evangelio sigue avanzando. Y aquí es donde vemos que Gallo no hacía algo por hacerlo. De verdad era alguien que se esmeraba porque todo estuviera bien para sus visitantes. Por eso dice, los encaminas como es digno de su servicio a Dios. Así que nos imaginamos a un Gallo preocupado por, ¿ya comiste? ¿Ya estás bien? ¿Estás cómodo en la cama? ¿Y tienes para llevar para tu viaje, hermano? ¿Y estás seguro? Te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Cristo merece ser exaltado, hermano. ¿Estás cómodo? ¿Necesitas medicina? Y quizás muchas veces vio su bolsa de dinero y no había mucho. Pero su vida le pertenecía a Cristo. La verdad tenía que avanzar. Así que Juan le está diciendo a la iglesia, el comportamiento de Gallo es algo que debe estar en nosotros. Ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para cooperar con la verdad? ¿Qué tanta hospitalidad hay en nosotros? Porque mi hermano, especialmente hablo a los cristianos, cuando mi corazón es duro para ser hospedador, para compartir lo que tengo, ¿sabe qué en realidad está ocurriendo? Que el egoísmo, el orgullo y la vanagloria es lo que está predominando en el corazón. Y usted lo puede excusar con todas las palabras que quiera, pero en realidad lo que hay es egoísmo. Hay egoísmo en realidad. Aquí viene la pregunta. ¿Qué estás haciendo para que el evangelio se expanda? ¿Qué haces? O mejor dicho, ¿qué puedes pensar en tu vida ahora de cómo contribuir para cooperar a que avance la verdad? Ahora, la razón de la hospitalidad, o más bien el porqué de la hospitalidad, debe ser nuestro segundo punto. Versículo 7, este es nuestro segundo punto. ¿Cuál es la razón de esa hospitalidad? ¿Cuál es el porqué? Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él,
sin aceptar nada de los gentiles. Ahora, lo que está diciendo Juan a Gallo, bien haces esto, fielmente te conduces cuando hospedas a estos hermanos, porque en realidad ellos, cuando salieron a hacer su obra de evangelismo, su obra de predicar el evangelio y proclamar la verdad de Cristo, ellos ni siquiera recibieron nada de otras personas. Y ahora dirán, ¿y por qué no recibieron nada de personas no creyentes? ¿Por un espíritu sectario? No, por una razón. Y es la razón por la cual los macedonios le rogaron a Pablo que le permitieran ellos en su escasez ayudar a los hermanos que estaban en gran calamidad económica allá en Jerusalén. ¿Y por qué? Ellos le rogaban a Pablo que les permitiera tener esa gracia, porque al final era un privilegio poder hacerlo. Así que ellos no daban ese privilegio a otros. Ese privilegio le pertenece ¿a quién? A la iglesia. Por eso ellos no aceptaron nada de eso. Ellos entendían que la iglesia es la que está llamada a ser bendecida por cooperar con la verdad. Ahora hay dos razones que nos da Juan. Ellos salieron primero por amor del nombre de Él. ¿De quién? De Cristo. Esa es una razón. El amor por la obra de Dios, por la iglesia. Estos hermanos no fueron a pasear, no fueron de vacaciones, no fueron a pasar un tiempo de turismo. Y aquí es donde a veces tenemos que hacer una crítica, autocrítica a los que llamamos misiones. Las misiones no es ir a pasear y conocer otra cultura. Las misiones es ir a predicar el evangelio. Eso es las misiones. Y debemos de analizar mucho a veces lo que significan las misiones en la iglesia. Muchos anhelan ir a África a predicar, pero en realidad es para conocer los leones y los elefantes, ir de safari. Y eso no debe ser el motivo de las misiones. El motivo de las misiones es el amor por el nombre de Cristo, por su verdad, la pasión por extender el reino, continuar las buenas nuevas de salvación. Cuando el reino es proclamado y un alma se convierte llegando con confesión de pecados, rogando perdón en arrepentimiento y fe a Cristo, el reino avanza. Las misiones avanzan. Así que Juan le está diciendo a Gallo, mira, Gallo, cuando tú ejerces la hospitalidad, tienes dos razones fundamentales. La primera, tú estás amando el nombre de Cristo. Porque ellos no salieron por otra cosa, sino por amor a Cristo. Por el nombre dado sobre todo nombre, el más importante, el que está sentado a la diestra del Padre, ante el cual toda rodilla se tendrá que doblar y reconocer que Él es el Señor. Es por causa del nombre de Cristo, por causa del nombre de su Salvador. Esa es una razón importante para ser hospitalarios. Es una razón importante para contribuir al reino, para ser hospedadores. La otra razón, porque no lo hacían por beneficio material. Cuando ellos salieron, estos hermanos salían a evangelizar, ellos no buscaban dinero. Y recuerden que siempre en la iglesia va a haber cizaña que busca eso. Hay amadores de sí mismos, que predican el evangelio pero por tener fama, reconocimiento o dinero. De allí el falso evangelio de la prosperidad. Les interesa solo el dinero de las ovejas. Pero estos hermanos eran hermanos genuinos, que no iban a evangelizar por ganar dinero o por tener bienes, y no iban a buscar la ayuda de Gallo para ellos ser bendecidos con bienes. Ellos lo hacían desinteresadamente. El único objetivo que ellos tenían era ver la conversión de almas. Era ver la obra del Espíritu Santo regenerando las almas y los corazones, cambiando corazones de piedra por corazones de carne. Pero aquí hay un principio hermoso. Y es que si ellos no buscan el beneficio económico, la iglesia tiene la bendición de contribuir económicamente para el sostenimiento de sus propios obreros. Y aquí es donde viene la fe y el verdadero amor por Cristo. Porque a veces pensamos, pastor, necesitamos misiones,
necesitamos eso. ¿Qué tal si escribimos a unos hermanos en Estados Unidos o escribimos a tal fundación a ver si nos da dinero? Pero ¿cómo así, hermano? El Señor nos ha dado la gracia es de nosotros mismos contribuir para la expansión del reino. ¿No tenemos lo suficiente? Bueno, ¿quién es el dueño de todo lo que existe? ¿Es nuestro Dios? Lo que no alcanza el dinero, que nunca lo va a alcanzar, lo alcanzan las rodillas dobladas. La iglesia debe orar, porque es un privilegio que la iglesia sea sustentada por su Señor y económicamente ella misma tenga la generosidad de sostener a sus siervos y de buscar la expansión del reino. Ahora, no estoy diciendo que otros hermanos no puedan contribuir a una obra, pero debe haber ese corazón en todos los creyentes de una iglesia local. Y aquí es donde viene tal vez algo que no les gusta mucho tocar. Pero mi hermano, ¿usted de verdad está contribuyendo para la obra del Evangelio y la cooperación del reino en su iglesia? Y yo no necesito que me conteste, ni me interesa saber si alguien lo hace. No debo hacerlo. Pero Dios sí lo sabe. Y ahí es donde está la diferencia entre saber si su economía le pertenece a Dios o todavía le pertenece a usted. Pero nuestro corazón debe ser generoso para las cosas de Dios. Es una bendición que la iglesia pueda dar de lo recibido de su mano. Y aquí es donde Gallo es exaltado. Tiene dos razones, Gallo. Primero, por el amor del nombre de Cristo para que el reino siga avanzando. Segundo, porque la final es un beneficio para la iglesia. Ellos no lo reciben de otros, porque es un privilegio que le pertenece a la iglesia. Y ahora vamos a nuestro tercer y último punto. ¿Y cuál es el propósito de la hospitalidad? Dice el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que ¿qué? Cooperemos con la verdad. Ahora Juan hace una breve aplicación de lo que ya le viene enseñando a Gallo y a la iglesia. La verdad es importante para la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nos referimos a la verdad como el Evangelio de Cristo. La verdad del Evangelio de Cristo nos expone que Dios es santo, creador del cielo y de la tierra y de toda la humanidad. Y Él en su santidad demanda que se le obedezca en sus mandamientos, con rectitud, con obediencia y justicia. Pero que en realidad el hombre ha caído en pecado, como lo dice Pablo, por causa de que nosotros pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado bueno por parte de Dios, pero el hombre se entregó a sus perversidades. Y por causa de eso, la ira del santo Dios está sobre toda criatura. Y todos nosotros, todos los seres humanos, somos condenados delante de Él. Pero aquí es donde Dios muestra su amor y su gracia. Envía a su Hijo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y cumplió con toda obediencia. Pero en la cruz del Calvario pagó la pena que muchos, más bien todos, merecíamos. Y por eso la salvación es por gracia. Debido a que Él murió y Él resucitó, solo aquellos que confían en Él con arrepentimiento y fe tienen entrada al reino de los cielos. Y esa verdad es la verdad del Evangelio. Esa verdad proclama que Cristo está a la diestra de Dios Padre porque Él resucitó y que Él volverá por los suyos y que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y reinará la paz y la justicia para siempre. Esa es la verdad que en realidad la iglesia tiene y debe proclamar. Así que Juan está diciendo, mis hermanos, nosotros entonces debemos acoger a tales personas, a estos hermanos que procuran proclamar el Evangelio, acojámoslo. Aquellos que predican fielmente la palabra, ayudémosle, porque al hacerlo, cooperamos con la verdad. Y esto es hermoso. El amor coopera con la verdad. Están entrelazados.
La verdad avanza a medida que se ve el amor de Cristo en la iglesia. Y esto es un buen aliciente para nosotros, sobre todo para los hermanos que esforzadamente, y yo sé que en nuestra iglesia lo hay muchos, esforzadamente, desde lo poco que tienen o lo poco que pueden hacer, sirven a la iglesia. Tal vez vienen a lavar un baño, un hermano o una hermana, y pensará el pastor el domingo va a dar un sermón que avanzará mucho el reino. No, mi hermano y hermana, también en lavar el baño, por amor a tu rey, avanza el reino. También el hecho de recibir a unos hermanos o amigos aquí con una sonrisa como un hierro. Recibirlo, darle un abrazo, darle una bienvenida. Eso es cooperar con la verdad. El hecho de orar. Tal vez aquí en nuestra iglesia tenemos ancianos que les es dificultad incluso subir las escaleras de nuestra iglesia. Les es difícil. Muchos están enfermos y se sienten, entre comillas, inútiles. Pastor, no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? Postrado en tu cama, ora y clama para que el Señor guarde con integridad a sus siervos, para que la iglesia tenga mayor unidad y refleje a Cristo en santidad. Ora allí en tu cama para que la predicación del Evangelio llegue con poder a cada uno de los corazones de los que asistan a la iglesia. Tal vez ahora no lo ves, mi hermano o hermana, pero por la virtud de Cristo y sus méritos tendrás galardones en los cielos, porque estás cooperando con la verdad. Y eso nos debe llevar a nosotros a dar un servicio genuino, sin ánimos de mostrarnos, sin ánimo de enorgullecernos, sin ánimo de mostrar lo que tanto hacemos. En el reino de los cielos hacen más ruido los siervos silenciosos, los que no buscan el primer lugar. Precisamente eso es lo que ataca Juan de Diótrefes. Él quiere ser el primero. Él quiere ser el primero. Por eso Él no solamente prohíbe que lleguen mis cartas allá, no solamente prohíbe que hospeden a otros hermanos. Él no quiere servir en nada, ni permitir que otros sirvan, porque Él quiere ser el primero. Pero Juan le dice a la iglesia, el amor se muestra aún en el silencio del servicio. Y aquí es donde vemos la gran bendición que tenemos como iglesia. Aún el más mínimo servicio que prestemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, va a cooperar con la verdad. Nos hace colaboradores, cooperantes de la verdad. Y aquí es donde la iglesia es bendecida por causa de la hospitalidad. Déjame terminar con algunas aplicaciones. Hemos visto entonces la hospitalidad, el amor que coopera con la verdad, y hemos visto cómo Juan incentiva la hospitalidad. Hemos visto la razón, o más bien las razones de la hospitalidad, y hemos visto el propósito de la hospitalidad. Pero ahora déjenme terminar con algunas aplicaciones, y es el hecho de que debemos de seguir orando por más obreros para la mies. Por eso es que Juan le dice a Gallo, bien haces en cuidarlos, porque son escasos, porque son pocos. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al elegir a sus 12. La mies es mucha, y las almas caminan como ovejas sin pastor, errabundas, buscando solución a su vida, que es el gran problema del pecado, con más pecado. El mundo lo único que te ofrece es más pecado para solucionar tu gran problema, que es la justicia de Dios ante tu pecado. De allí la gran necesidad de más obreros, pero son pocos. Cuando me refiero a obreros, no me refiero a aquella persona, y eso lo digo con todo el respeto, pero aquella persona
que de un momento a otro se levanta, tuvo un sueño y dijo: el Señor me llamó a ser pastor. Y él solo, sin ser sometido a ningún escrutinio, él se considera pastor. O en un encuentro o en una reunión, alguien muy emocionado le dijo: yo veo en ti el espíritu de un pastor. Sin conocer su vida, sin conocer su integridad, si la tiene o no, sin conocer si tiene el don. No, me refiero a hombres que debidamente se sometieron al escrutinio de la iglesia, que debidamente se sometieron al escrutinio de la palabra, que debidamente buscaron cumplir en fidelidad los requisitos de 1 Timoteo 3 y que fielmente se conducen todos los días, guardando sus ojos, guardando sus manos, guardando su corazón. Esos, mis hermanos y amigos, son escasos. Son escasos. Y por eso la iglesia debe orar por más obreros para la mesa, por más siervos. Pero por otro lado, por supuesto, esto debe incentivar a la iglesia a ser generosa con sus bienes para el reino. Mi hermano, si usted está en una iglesia en donde sencillamente se busca predicar fielmente la palabra, donde no hay otro interés, sino que Cristo sea exaltado, dé gracias a Dios e incentive su alma para ser generoso con esa obra, porque la verdad coopera y el amor cooperan juntos y avanzan ambos. Es una bendición. ¿Cuántas cosas no hemos malgastado? Sobre todo en esta época, llevados por tanta publicidad. ¿Cuántas cosas no se compran que terminan ni siquiera en el cuarto útil? Pero hay mayor bendición cuando se invierte en el reino, cuando se da con generosidad para el reino. Ahora la pregunta también, ¿entonces debemos de ser solo hospedadores y hospitalarios con los creyentes? No, el apóstol Pablo ya lo dijo en Gálatas, con todos, por supuesto, con mayor ímpetu, con los hermanos en Cristo, pero con todos. Ahora, hoy se discute y tal vez hay muchos debates, y usted lo va a encontrar en las redes sociales o lo va a encontrar si quiere en libros, acerca de si hoy se debe celebrar la Navidad o no se debe celebrar. Si se debe poner lucecitas o no se debe poner lucecitas. Si tal vez usted pone el árbol o no lo pone. Si está bien comer natilla o no comer. Mire, mi hermano, sea que usted celebre o no la correcta Navidad, si usted quiere ver esta época como un momento para usted recordar el nacimiento de Cristo, que es una gran gloria de lo alto, por eso es el gran milagro, celébrelo con una reflexión y con una meditación profunda de la verdad del Evangelio. Pero ¿quiere aprovechar esta época? Sea hospitalario con los demás. Y eso implica su familia, eso implica ser hospedador y atender bien a los demás, eso implica morir a uno mismo, porque todo le pertenece a su Señor. Y cuando usted muestra su amor que se produce de un evangelio, de la verdad del evangelio en el corazón, las personas, como lo dice precisamente Pedro a las esposas, las personas terminan siendo de alguna manera exhortadas para escuchar el evangelio. Si usted quiere dar regalos en esta época, dé la preciosa semilla del evangelio, pero viva el evangelio. Amén. Hable del amor de Cristo, pero muestre el amor de Cristo. Reciba a su familia. No se entremezcle en las malas costumbres de ellos. Pero recíbalos, ofrézcales amor, hospédelos y aproveche para recordarles lo que verdaderamente significa la Navidad. Hábleles del Evangelio de Cristo. Pero no caiga, mi hermano, en esta trampa de Satanás. Y es que al usted encerrarse y no compartir con su familia, ellos no son merecedores de usted.
En realidad lo que a veces hay en nuestro corazón es una actitud farisaica y egoísta. Como le dije a alguien en estos días, y va a sonar un poco cruel, pero mis hermanos, es la verdad. Miren, yo tengo una gran confianza de que si usted como creyente camina en la fe, porque Cristo lo ha salvado, yo lo veré a usted toda la eternidad. Pero quizás aquel familiar que amo tanto, que no ha querido convertirse a Cristo, no lo veré jamás. Tal vez sea hasta la última vez que lo vea. Porque sabemos que los que estamos en Cristo por gracia estaremos en la eternidad. Pero los que no van a estar en el infierno de fuego. Así que la hospitalidad no es solo para los creyentes, sino también para los impíos. Para aquel familiar que tal vez le ha hecho daño, perdónele en el amor del Señor. Porque quizás usted no lo va a volver a ver en la eternidad. Así que el corazón del creyente debe ser un corazón amoroso. Debe ser un corazón dado a las buenas obras. No para vanagloria, sino para la gloria de Cristo. Y si esta época se presta para eso, hágalo. Sin caer en excesos y sin caer en la ideología de este mundo. Pero por último, déjeme llamar a mis queridos amigos. Tal vez algunas personas se confunden cuando decimos amigos. Y la verdad es una forma cariñosa de tratar a las personas que no han creído en Cristo y que nos visitan. Y tal vez acá hay niños, hay jóvenes, hay adultos o ancianos que no han creído en Cristo. Sí, tal vez usted tiene una buena religiosidad y quizás en esta época usted aprovecha para tratar de recordar el nombre de Jesús y tratar de hablar al Padre Celestial. Pero mi querido amigo, por más buenas obras que tú trates de hacer en esta tierra, incluso siendo el más hospitalario, y no entregas tu vida confesando tus pecados y rogando perdón y cambiando tu vida en amor y entrega a Cristo, la hospitalidad no te salvará. Los regalos ni las donaciones te salvarán. Es solo la obra de Cristo, la gracia salvadora de Cristo. No es por obras. No creas en eso que el mundo enseña. Que si ahora tomas un camión de regalos y le das a niños pobres, con eso alcanzarás la entrada al cielo. No, el cielo es tan valioso que ni todo el oro del mundo compra la entrada allí. Amén. Solo la sangre de Cristo. Amén. Solo la sangre de Cristo. Por eso el llamado es a que rindas tu vida a Cristo, que te arrepientas. Tú sabes en tu conciencia lo que tú has hecho delante de Dios. Lo que Cristo te llama es a que rindas tu vida a Él. Y Él te dará entrada a la ciudad celestial. ¿Sabe cómo lo hará? Por gracia. Solo por gracia. Bendito sea nuestro Cristo, quien prepara moradas eternas para los suyos. El mejor hospedador es el que está sentado a la diestra.